Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. El tema de hoy es el COVID y la pérdida. Apenas salimos, ya habremos salido completamente del largo proceso de vivir bajo amenaza. La pandemia alteró bruscamente nuestras costumbres, nos confrontó a la cotidianidad del miedo, a vivir al acecho de los síntomas en nosotros y en nuestras personas cercanas. Dosis muy altas de incertidumbre, las condiciones heroicas de trabajo del personal médico. La pandemia significó para la mayoría de nosotros un parteaguas, una manera nueva de mirar la vida, el mundo, de concebir el futuro. Para conversar de los años COVID y sus consecuencias, estarán con nosotros la psicoanalista Leora Stavchansky y para ofrecernos su testimonio, la doctora en Derecho Zoraida García Castillo. Les comparto unas frases de la escritora Joan Didion. Somos imperfectos seres mortales, al tanto de nuestra mortalidad, aun cuando intentamos alejarla, tan extraños que cuando hacemos el duelo de nuestras pérdidas, también hacemos un duelo por nosotros mismos, de los que fuimos y ya no somos, porque un día ya no seremos para nada. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Bienvenida la psicoanalista Leora Stavchansky. Leora, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Te agradezco muchísimo la invitación y es un gusto estar aquí. Leora, la primera pregunta, yéndonos cronológicamente, ¿qué nos sucedió en marzo de 2020, que fue cuando ya tuvimos que mirar a los ojos, bueno, tanto como pudimos, la realidad de lo que se nos venía encima? Bueno, vivimos una época muy complicada y muy nueva, ¿no? Es decir, nueva para el mundo. Un momento en donde nadie sabía, ¿no?, qué hacer, ¿no?, cómo enfrentar esta situación y sobre todo la exigencia que de pronto nos llegó de tener que aislarnos para salvarnos la vida. No sabíamos bien qué sucedía, qué estaba pasando. Se oía por ahí que era apenas una epidemia, después una pandemia, y que venía por acá y por allá, pero la cuestión más complicada es que de pronto teníamos que estar encerrados, sin tocarnos prácticamente, sin poder salir, sin poder convivir, y de pronto la vida nos cambió. ¿No? Nos cambió. Una amenaza mundial, una amenaza comunitaria, una amenaza personal, familiar, que nos llevó, ¿no?, a momentos muy complicados, y además pensábamos que iba a ser un tiempo corto, sí, y cada vez era más y más y más y más, y pues se desarrolló mucha incertidumbre, nos asustó mucho, de pronto vivimos cosas inesperadas, ¿no? Inesperadas en términos sociales, personales, familiares, amistosos. Ahora vamos a tener tiempo para desarrollar cada uno de los puntos. Te pido por eso, por favor. Escribí como cada semana un breve texto con algunas reflexiones para que nos acompañen y comencemos a sumergirnos en el tema. En marzo del 2020 nos enteramos que estábamos frente a una pandemia. El virus traía consigo altos niveles de contagio. Podía ser mortal. Nos encerramos. Nos deslizamos de golpe a este tan largo periodo de incertidumbre que lastimaba tantas áreas de la vida: la salud, la economía de cada familia, la convivencia entre las personas. La ciencia misma manifestaba su desconcierto. Nos habitaron el desamparo, la soledad, el miedo. ¿Quién podría haber estado preparado emocionalmente para lo que nos sucedió? En los medios, información y desinformación. ¿A quién escuchar? La esperanza de la vacuna nos sostenía. ¿Cuánto tardaría en llegar? ¿Habría vacunas suficientes para millones de personas en el mundo? La duración de la pandemia nos fue desgastando. El dolor se extendía entre cada vez más familias confrontadas a la enfermedad y tantas a una pérdida de características jamás imaginadas. Quienes cuidaban no podían acercarse a sus personas amadas. Quienes se enfermaban padecían, además, el aislamiento y la soledad. Los pacientes ingresaban a los hospitales y sus familiares no podían acompañarlos.
Los hospitales y el personal médico desbordados ante el sufrimiento, la cantidad de pacientes, los riesgos para su propia salud, los horarios imposibles y una enfermedad desconocida que golpeaba desde todos los flancos. La pérdida durante la pandemia de personas amadas, sin poder realmente acompañarlas emocionalmente durante su enfermedad, sin poder llevar a cabo los rituales funerarios indispensables, cercanos y grupales, confrontaron a los familiares a una crueldad inédita. ¿Cómo poner en palabras la experiencia de la pérdida? ¿Cómo poner en palabras lo que nos es traumático? ¿Cómo hablar del duelo? Regresamos con Leora Stavchansky. Leora, las personas, bueno, tú como psicoanalista seguramente lo escuchas muchísimo en el consultorio, vivimos muy mal la incertidumbre. Y eso fue lo primero que nos golpeó en ese momento. La incertidumbre, ¿no? Como podemos pensar en la palabra misma, es fuera de certeza. No teníamos certidumbre. Cada momento era una inseguridad de lo que iba a pasar y la muerte, ¿no? La cuestión de la muerte, la enfermedad se acercaba, ¿no? Entonces, evidentemente el miedo al cambio, al futuro, a qué va a pasar, a si voy a ver a mis seres queridos, a si voy a volver a trabajar fuera de casa, si voy a convivir, nos sumergió en una angustia, ¿no? Mortífera porque la muerte atravesaba, olía muerte por todos lados, sí, ¿no? Entonces, esa incertidumbre nos descolocó como mundo, nos descolocó sin saber en realidad lo que venía, pero no a mediano, a corto, mañana, pasado. Y cada casa, cada lugar, cada espacio, pues se llenó de mucho temor, miedo, soledad, porque además que estábamos todos juntos, había soledad también. Es decir, no sabíamos de qué hablar, era un tema invadido, nos cansaba el tema también, no sabíamos qué decir del tema, hablábamos con la gente querida, pero el tema era repetitivo, completamente ambiguo, completamente sin consistencia, no confiábamos tampoco, entonces se volvió un tema muy difícil, con mucha angustia. Y también todo lo que sucedía con el rumor. ¿Te acuerdas? Pánicos colaterales, ¿no? Decían se van a acabar los alimentos y entonces todo el mundo corría al súper, había que lavar todas las verduras. No estábamos tampoco tan seguros de cómo se daban los contagios. ¿Sabes qué? Que el rumor, lo que sucede es que el rumor siempre viene cuando no tenemos certeza, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces el rumor invade precisamente por la falta de signos y de elementos o de referencias para podernos agarrar de algo. Entonces, a falta de eso, lo que decía cada quien, pues empezaba a correr. Entonces, no hay confianza, ¿no? No hay confianza y todo se volvía complicado. Había cosas de ganancia también, es decir, la incertidumbre también tiene ciertas cuestiones donde también empezabas a confiar en cortito, aunque a la vez esa confianza en cortito pues generaba también una incertidumbre mayor, pero teníamos que agarrarnos de algo, ¿no? No te entendí, ¿me explicarías mejor? Sí, que la incertidumbre, a la vez que genera un espacio de mucha soledad, de mucho miedo, también sirve en un momento dado para agarrarte en cortito de la gente que quieres, es decir, lo que te dice alguien, lo que te dice tu gente querida, pues empiezas no es certeza, pero sí a darle a cierta credibilidad para salvarte la vida, ¿no? Porque era tan fuerte y fue tan fuerte la poca o la información tan variada que recibíamos, ¿no? En ese momento, que teníamos que agarrarnos de poquito para poder pasar los días también, ¿no? Y allí se dio una situación para las personas que vivían completamente solas, pues sí había una sensación de soledad muy terrible, pero también para las personas que vivían en familias comenzó a haber también una especie de tensión con respecto a la repartición de los espacios, el ruido, los horarios, hasta de, no sé, recuerdo, por ejemplo, estudiantes en videollamadas que iban y desde el carro hacían sus videollamadas para poder estudiar. Lo que pasa es que todo lo hacíamos en el mismo lugar. Trabajábamos, comíamos, dormíamos, platicábamos, jugábamos. Es decir, el espacio se volvió totalmente invadido por las mismas actividades de todos. Entonces, estábamos juntos, pero sentíamos también una soledad, porque ¿cuánto tiempo puedes compartir un espacio? No había cortes, es decir, era todo el tiempo. Y entonces
casi sin respiro, ¿no? Casi sin respiro. Entonces, esa sensación de estar en conjunto también provocaba una soledad. Y además, era curioso porque la forma de salvar, o sea, este rumor, que no fue rumor, que fue una información también, de poderte salvar la vida era mantenerte en casa. Entonces, los lazos sociales se complicaron, ¿no? Se vieron afectados porque a la vez necesitábamos de los otros, pero a la vez no los podíamos ver. Los otros se convirtieron en una amenaza. En una amenaza, porque además el enemigo, que era el virus, que es el virus, lo teníamos adentro e invisible. Entonces, el propio enemigo, como sospecha, podía estar entre nosotros de manera invisible, pero con la gente que nos amamos. Es decir, los que nos queríamos, que eran las familias, los que nos queremos y estamos en convivencia, podíamos tener al enemigo. Claro. Entonces, era una amenaza extraña, ¿no? Por supuesto, vivida desde hace muchos años en otras epidemias, pero que para nosotros en esta época fue nueva. Entonces no sabíamos cómo comportarnos. Queríamos saludarnos, pero no te acerques, no me toques, lávate las manos, ¿no? La justa distancia, que quién sabe cuál era la justa distancia, ¿no? Todo era como, había que desinfectar de un enemigo invisible. ¿No? Invisible. También en muchas familias lo que pasó en esa sobredosis de convivencia, digamos, es que hubo un aumento de la tensión y de la violencia intrafamiliar. A ver, tanta convivencia sin corte, es evidente que se vuelve una situación donde no hay espacios de respiro. Entonces, la vulnerabilidad, la poca tolerancia, la alteración de los afectos, la alteración de los espacios, la alteración de los tiempos, se ve invadida. Entonces, es evidente que estábamos cero tolerancia, es decir, o muy poca tolerancia. Entonces, los malos tratos, las malas palabras, ¿no? La violencia física creció, ¿no? También podemos decir que hubo otras cosas que no fueron que fueron benéficas para las familias. Se hablaban cosas que no se hablaban en otros momentos también, ¿no? Es decir, así como hubo violencia y hubo alteración y agresión de los espacios y de los tiempos y de los afectos, ¿no? Y de las ideas, también las familias empezaron a hablar cosas que no se hablaban, ¿no? Que nunca tenían tiempo para hablar. Había tiempo, ¿no? Entonces fue muy curioso, ¿no? Lo que pasó en diversas familias y lo que uno en el consultorio también puede llegar a escuchar, ¿no? Como psicoanalista, ¿no? Todo lo que se escuchaba, ¿no? Era muy variado y polarizado también. Nos vamos a detener un momentito, Leora, por favor. Vamos a un corte. Estamos intentando indagar qué nos sucedió ante los golpes inesperados de la pandemia de COVID. ¿Usted cómo vivió la pandemia? Seguimos con nuestra invitada, la psicoanalista Leora Stavchansky. Leora, hay una pregunta que te quiero hacer. Tú mencionaste la soledad. Estábamos todos juntos, pero estábamos solos. Te quería preguntar por qué hay una soledad particular, distinta, casi implacable, que tiene que ver con la enfermedad y con la muerte. Cuando uno la mira a los ojos, pues eso de alguna manera nos separa un poco. Por más amados que nos podamos sentir, ahí estamos solos. ¿A esa soledad más o menos te referías? A una soledad que sí está atravesada por la enfermedad y la muerte. Es decir, cómo cada uno y cada una de nosotras lo vive, ¿no? Es decir, la soledad, hay varios temas que se jugaron en la pandemia. La soledad, estar solitario y el abandono, ¿no? Es decir, son como momentos distintos o posiciones diferentes que tienen que ver con la soledad. Cada uno vive de forma diferente el dolor a la muerte, el dolor de la enfermedad y la posibilidad de amenaza con eso. A la vez que estamos juntos y que con la palabra y con las relaciones podemos tranquilizarnos, es indudable que vivimos un ser solitario. Es decir, no hay forma de acompañarnos en eso, porque tampoco hay forma de transmitir absolutamente cómo cada quien lo vive, ¿no? Y creo que ese es el punto tan fuerte cuando una amenaza tan grande como la pandemia,
tan mortífera, ¿no? Tan olor a muerte, ¿no? Que estaba por fuera y por dentro de las casas, nos invade, porque no nos alcanza el tiempo de elaborarlo. Viene demasiado rápido. Entonces, el cuerpo, los cuerpos, los afectos se ven invadidos por una imposibilidad de elaboración que nos empuja a una soledad, ¿no? Una soledad acompañada en ciertos casos y un estar en solitario en otros, ¿no? Y entonces hay a veces hasta abandono, evidentemente, a mucha gente se le abandonó cuando se enfermó, porque no sabían qué hacer con un enfermo tan fuerte, ¿no? Y uno tras otro. Hubo mucho abandono, ¿no? A la gente grande también se le abandonó mucho, porque no se le podía visitar y no se le podía acompañar, ¿no? Entonces, cada quien lo vivió de una forma tan diferente y es una soledad que incluso nos cuesta trabajo identificarla, ¿no? Pero cuando entrevistamos o platicamos con gente, nos damos cuenta cómo cada quien lo vivió de una forma completamente distinta. Sí. Y te quiero compartir nuestro fetiche del día de hoy, que va con el tema, hablando de soledad y de aislamiento. Es La Dama de Shalott, es la pintura de William Waterhouse, que está inspirada en una balada de Tennyson. Y bueno, hay una secuencia de las pinturas de Waterhouse. Esta es la primera. La Dama de Shalott vivía en una torre, no podía salir porque le cayó una maldición y corría un tremendo peligro. Lo que ella podía hacer es mirar lo que sucedía afuera, pero ni siquiera directamente, sino a través del reflejo de un espejo. A mí me parece una pintura de una enorme poesía y hay una secuencia. Si ustedes quieren saber qué sucedió con ella, no solo pueden leer la balada de Tennyson, sino también buscar Waterhouse, porque hay 2 pinturas más donde pues nos queda claro cuál fue su destino. Leora, vamos a mandar a las plazas y las voces. Claro son los sondeos con la opinión de las personas entrevistadas al azar en las calles por nuestros compañeros de producción. Regresamos. Mira, la pandemia del COVID fue una situación difícil económicamente hablando. Fue difícil también en el sentido de que perdía mucha gente muy cercana. Al principio era como incertidumbre, creo que todos lo vivimos así, que no sabíamos qué iba a pasar, teníamos miedo de todo. Y por otro lado, tratábamos de convencernos de que no iba a ser tan grave. Pues la pandemia la viví con miedo, porque nunca me había tocado una situación así. Y hubo muchas pérdidas como humanas, como de trabajo, fuentes de trabajo, se cerraron bastantes. Y pues sí, con mucha precaución, casi no se salía. Y fue un encierro, yo digo que perjudicó bastante. Yo viví la pandemia del COVID más que nada bastante paranoico, ya que durante ese tiempo pues mi mamá no nos dejaba salir y cuando salíamos así al súper y cosas así, pues volvíamos y nos desinfectaban, lavábamos los alimentos antes de comerlos y pues también cambiamos como a comida menos de súper y así para que según sea menos peligroso contagiarnos. La pandemia, por ser nosotros personas de riesgo, por tener ya la tercera edad, mi esposo y yo, que ya nada más somos los que habitamos la casa, pues sí nos cuidamos estrictamente con las reglas que nos indicaban, sobre todo todo el tiempo, casi un año que no hubo la vacuna, que solamente se cuidaba uno, pues con hábitos de higiene y además sin salir, y pues eso es como empezamos a vivirlo. Fue algo que vi que sí costó mucho trabajo porque estar encerrados, tenerte en las clases que volver online, entonces yo lo llamaría como algo totalmente de adaptación. Fue algo que nos marcó para adaptarnos y también que nos sensibilizó ante lo que nos puede pasar a nivel global. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos acá con Leora. Leora, uno de los jóvenes hablaba de esa sensación paranoica. A ver, es evidente que cuando hay una amenaza tan fuerte, que da tanto miedo y que nos arroja el dolor y el sufrimiento, nos sentimos perseguidos, ¿no? Sentimos que nos va a alcanzar eso y que ahí vamos a acabar, ¿no? Y por supuesto
que todo el tiempo el hecho de que se aumentaba la cantidad de enfermos y la cantidad de muertes en todo el mundo, veíamos los mapas, cómo por todos lados crecía, pues claro, evidentemente sentíamos que nos iba a alcanzar y nos alcanzaba, ¿no? O sea, todos vivimos cercanos, gente que desafortunadamente falleció, que se enfermó y algunos llegaron a la muerte, otros se salvaron, pero todo el tiempo estaba esta amenaza de persecución, ¿no? Que si salíamos, que no te toques, esto que decíamos, ¿no? Es un dolor muy fuerte, es un sufrimiento y es una amenaza constante, constante. Que en muchas personas trajo como consecuencia esta defensa de la negación. El virus no existe, es un invento de los gobiernos. La negación viene cuando el dolor es tan grande y no sabemos qué hacer con él. Entonces, un mecanismo, una operación psíquica, subjetiva del ser humano es negarlo. Entonces, ante la negación pueden surgir dos cosas. O delirar y llevarnos a cuestiones muy complicadas y perjudiciales y relacionarnos con el mundo de una forma pues compleja, perturbada, o ser creativos también, ¿no? ¿Qué nos quieres decir con delirar, si nos explicas, por favor? La cuestión de delirar es que tenemos que inventar forma ante la negación, ante el dolor tan fuerte, tenemos que inventar formas para poder seguir viviendo. Esa es parte de la negación. La negación nos dice, yo no quiero creer que esto existe y tengo que inventarme otra cosa para poder vivir. A veces el delirio es desafortunado, ¿no? Porque inventamos cosas que nos pueden perjudicar, pero muchas veces esta negación nos lleva a invenciones creativas. Por eso también hubieron cosas muy creativas en la pandemia, artísticas, inventivas, es decir, de todo tipo, creativas. Porque la negación tiene que ver con lo insoportable del dolor y el sufrimiento, ¿no? Otra vez, vamos a la muerte, ¿no? Es decir, el dolor es tan grande que tenemos que buscarnos una especie de anestesia. Y la negación es una especie de anestesia que todos tenemos, ¿no? En un momento dado. Y que en algunos momentos de la vida hasta se agradece. Es necesaria, es necesaria. Hay que es mucho dolor, es mucho sufrir. Lo que pasa es que acá de repente también terminó en esto que llamaban las fiestas de contagio de los jóvenes, ¿recuerdas? Sí, que se juntaban y que se contagiaban. A ver, un poco tiene que ver con el rumor también. Es decir, que si existió el COVID, que si no existió, que de dónde surgió, que si fue un invento. Es lógico que siempre haya versiones ante una cuestión tan amenazante, ¿no? La conspiración. La conspiración, la sospecha, ¿no? Es decir, tenemos que sospechar porque también la humanidad se alimenta un poco de la sospecha, ¿no? Y por un lado la sospecha y por otro la sorpresa también de algo inesperado, ¿no? Yo prefiero siempre la sorpresa porque la sorpresa no nos hace conspirar. La sospecha sí nos hace conspirar y entonces vamos como predisponiéndonos. ¿Qué pasaba con los jóvenes? Que en un momento dado esta negación también genera un sentimiento y una actitud de valentía, ¿no? Es decir, me pongo valiente y a mí no me va a pasar nada, no, yo soy invencible. Una cierta omnipotencia. Una cierta omnipotencia y sobre todo en la juventud. Que puede ser que a veces a algunos les resultaba, pero a muchos otros no. Exactamente. ¿No? Y a muchos otros no. Sí. Entonces se vuelve una cuestión muy complicada porque también está esta actitud de prepotencia, omnipotencia, incredulidad, negación, que todo tiene que ver con la negación, evidentemente. Es no lo creo, yo puedo con todo y entonces vamos adelante, ¿no? Y ese momento terrible que todos estábamos muy conscientes de qué pasaba, donde los familiares llevaban a un enfermo a la puerta de ese hospital donde entraba por emergencias y no podían estar en contacto con ellos, no podían abrazarlos para despedirse, los tenían que dejar allí. Ese es el punto, ¿no? Lo tenían que dejar ahí con una incertidumbre y una ansiedad del tiempo. O lo vuelvo a ver o no lo vuelvo a ver. Y además, algo que fue muy fuerte y muy interesante es que el tema del COVID tenía que ver con el respiro, es decir, estaban entubados. Nos parecía que el mundo necesitaba respiración artificial, ¿no? No parece, bueno, eso fue así, ¿no? Y realmente la gente que se enfermaba, respiración, porque estábamos asfixiados también en un término metafórico, ¿no? De sospecha, de rumores, de realidades, de virus, de enfermedades. Es decir, todo era una cuestión de querer
respirar, ¿no? Y a la vez teníamos que cerrar todas las ventanas y todas las puertas de nuestra casa, ¿no? Y a la vez estaba cerrado Y el estaba intercambio de cerrado. palabras con Exacto, la persona enferma. exacto. No solo el abrazo, sino se sabía por las partes médicas lo que estaba sucediendo. Exacto, entonces era mucha ambivalencia y contradicción, como siempre sucede en las catástrofes del mundo, ¿no? De la historia. Hay contradicciones, ¿no? Que lo que nos hacen pensar las contradicciones, María Teresa, no es tanto de qué lado me voy para buscar una certeza, sino la contradicción nos muestra que el mundo necesita de diferentes versiones, incluso contrarias, para seguir existiendo, ¿no? Es una lectura así como necesitamos de polos, necesitamos de opuestos, necesitamos de ambigüedades para entender que el mundo no va en una sola línea, no va. ¿Y qué sucede con el duelo, con ese duelo trunco, cortado brutalmente, que se dio de manera específica durante la pandemia, la ausencia de los rituales? Es que el duelo se nos truncó porque se nos quitaron los rituales. Es decir, un funeral tenía que ser por Zoom, una boda tenía que ser por Zoom, si es que había, ¿no? Es decir, el duelo se volvió virtual, ¿no? Lo que eso implica, ¿no? Es decir, no podíamos poner el cuerpo en conjunto para festejar ni para dar una condolencia, ¿no? Es decir, todo era a partir de una pantalla, ¿no? A partir de podernos mirar pero no tocar, ¿no? El cuerpo estaba en otro lado, estaba encerrado, ¿no? Y solo podíamos intercambiar con la mirada y las palabras, que era lo virtual. Entonces, el duelo, en efecto, se tiene que poner el cuerpo para duelar, ¿no? Incluso cuando alguien está desaparecido, lo que más nos angustia es que no puedo tener el cuerpo. Entonces, por supuesto que los duelos en esa época estaban truncos y siguen truncos en muchos. Es decir, todavía no puede acabar el COVID, pero este duelo no, ahí estamos. Sí. Ahí estamos. Este programa, ¿no? Como muchas otras cuestiones. Necesitamos hablar del tema para podernos ubicar en otro lugar. Y todavía nos falta. Es decir, el duelo, si bien es trunco, la humanidad necesita hablar de eso todavía. Y seguirá, ¿no? Porque no lo podemos olvidar. O sea, esto no se olvida ni se borra. Se tiene que colocar en otro lugar, ¿no? Se tiene que seguir colocando en otro lugar para traspasar y transitar en esto, ¿no? Y creo que ahí estamos. Leora, ya se nos acabó el tiempo, pero hay algo más que tú quisieras comentarnos. Bueno, yo te agradezco. ¿Cómo? No es que te pida así consejos y recetas, pero ayúdanos a pensar cómo podríamos ir trabajando todo lo que se quedó como flotando. Lo primero que te podría y nos podríamos decir es hablar del tema. O sea, no, hay que seguir hablando del tema, ¿no? Hay que seguir platicando del tema en diferentes espacios, ¿no? Porque no solamente es ya pasó, sí, ya pasó, pero también hay cuestiones que nos quedan por retomar, por recordar, para poderlas transformar. Es decir, el seguir hablando nos permite producir cosas nuevas, creativas, acompañarnos de otra manera. Y yo creo que esa es la vía, ¿no? Esto no, por supuesto, no va a quedar en el olvido, pero tampoco podemos pretender que eso quede en el olvido. Hay que hablarlo para ser creativos y para generar otros espacios de duelo y de elaboración. Y de encuentro, y de disfrute, de los cuerpos. Totalmente. Leora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es psicoanalista. Regresamos en unos momentos con el testimonio de la doctora en Derecho, Zoraida García Castillo. Continuamos en Abiertamente. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos fue arrebatando el COVID? Está con nosotros Zoraida. Ella es doctora en Derecho, profesora, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM y un ser adorable además. Muchas gracias. Zoraida, muchas gracias por venir. La primera pregunta que te haría es, ¿qué sucedió en tu familia? ¿Cómo se dio entonces en todas las familias el momento llega la noticia de
se nos viene esta epidemia desconocida? Pues fue un caos, todo nos cambió. Mi familia vivían mis dos papás, que ya eran muy viejecitos. Mi mamá ya casi tenía 90 años y mi papá por ahí. Y ella necesitaba de cuidados de 24 por 7 días, ¿no? Entonces nos dio miedo cómo la íbamos a cuidar si se supone que tenían que estar totalmente aislados. Ellos vivían en su propia casa junto con mi hermana, entonces tuvimos que administrar los tiempos de las personas cuidadoras, de las personas que ayudaban para la comida. Los otros hermanos vivíamos separados, no sabíamos de qué se trataba. ¿Recuerdas que al principio decían, el cubrebocas no, después el cubrebocas sí, después cómo nos organizábamos sanitariamente para cuidar a los más vulnerables, que eran los papás, y cuidarnos nosotros mismos? Y además todos teníamos, como a todo mundo nos pasó, ocupaciones profesionales y ocupaciones de todo tipo, ¿no? Atender los proyectos personales, estar pendientes, trabajando en línea, y hay quienes no podían trabajar en línea. Me acuerdo que mi hermano nunca trabajó en línea, él es una persona que tiene que trabajar de forma presencial, entonces nos daba mucho miedo que anduviera por la calle. Y por supuesto, él nunca se pudo ir a acercar a mis papás, los veía de lejos, desde el portón de su casa. Yo sí podía entrar los fines de semana porque yo me aislé completamente. Y como resolvimos por miedo que ya la ayuda en casa de mi mamá fuera muy poca, yo me encargué de hacer la comida. Entonces, por varios meses, no sé si fue más de un año, iba todos los fines de semana a cocinarles. ¿Tú te aislaste completamente para poder cuidarlos a ellos cuando yo me no aislé estabas completamente, no salía a nada, para poder ir con confianza a su casa y poderles cocinar y hacerles compañía los fines de semana. Y ayudar también a mi hermana, que ella vivía con ellos y que un tiempo estuvo trabajando en línea, pero al poco tiempo tuvo que regresar a su oficina. Fue mucha angustia. Tenía que ir diario a la oficina. Hubo una época en la que no, pero después ya tuvo que sí. regresar. Ella trabajaba en la Secretaría de Gobernación y hay ciertos sectores de la administración pública que requirieron la presencialidad. Yo, que trabajo en la UNAM, trabajamos todo ese tiempo en línea y teníamos retos que enfrentar, como dar clases en línea, ¿no? Entonces estábamos muy ocupados también por otro lado. Entonces se combinaron las vidas públicas con las privadas. Tu vida pública trabajando en línea con la vida privada pendiente de tus seres queridos. ¿Cómo se sentían tus papás? ¿Entendían, tenían claro el nivel de amenaza, se desesperaban del encierro? Mi mamá tenía demencia, pero se sabía del virus y tenía miedo. Entendió que ya no podía salir a caminar y eso le empezó a deteriorar todavía más físicamente. Mi papá también entendió muy bien, pero él era de esos viejitos que se escapaban de la casa, que se salía corriendo. Rebelde como su hija. Ya había regresado, ¿no? Entonces nos ponía a todos muy nerviosos porque sentíamos que con una salidita ya había traído al bicho y ya iba todo el mundo. Y le decíamos, es que papá eres de los más vulnerables, si tú te enfermas entonces se mueren, ¿qué vamos a hacer? Todo era una cadena de angustia. Nos vamos a detener un momentito, Sara, y vamos a escuchar juntas las plazas y las voces. La pregunta fue, ¿qué cambió para ti la pandemia? ¿Qué emociones y reflexiones te dejó? Pues la pandemia, principalmente de emociones, me trajo mucha tristeza, ya que pues no podía salir, estaba encerrado todo el día y no tenía nada que hacer. Pues al final, inevitablemente es deprimente estar así. Pero realmente aprendí como a valorar más lo que tenía. Reflexiones de la pandemia, pues valorar mucho el tener el cuidado con nuestra salud, seguir las instrucciones de los médicos y la vida en general. La pandemia lo que cambió es saber que nada hay seguro. Todo el mundo teníamos planes, teníamos un proyecto, una estabilidad. Y eso nos vino a jugar en que nada es seguro y tenemos que ver las alternativas para adaptarnos. Puedo sentirme agradecida dentro de lo que veías, las noticias,
el entorno, pues fuimos de alguna manera afortunados. Y también aprendí a ver la vida de otra forma, ¿no? A convivir con la muerte y a ver la muerte diferente, de otra manera, ¿no? Especialmente de la gente cercana. También me hicieron extrañar muchas actividades, entonces ahora las vivo con más intensidad, las disfruto más e intento que la gente que yo quiero, la gente que me rodea, también las viva de esa manera. Para mí fue un poco duro no poder estar cerca de mi familia o cerca, pues, sí, de mi familia básicamente allá en España. La soledad también creo que es un tema importante, pues tener demasiado tiempo para uno mismo hace que pues pienses mucho más. Entonces a veces sí había momentos complicados, pero creo que también el aprendizaje es que pues de todo se aprende y podemos adaptarnos a muchas circunstancias por muy difíciles que sean. Se valoró más la vida y sobre todo también que las personas somos vulnerables, que nada podemos exentar de ninguna edad o persona para podernos enfermar. La salud yo creo que es lo principal que se valoró. Una de las jóvenes dice, nada es seguro. Aprendimos que nada es seguro. Sí. No, creo que fue cuando más, al menos en mí, entendí la idea de que no sabes lo que va a pasar el otro día, no tenemos certeza de lo que ocurre en un futuro cercano, en un futuro inmediato, en que ya no es tan fácil hacer planes a largo plazo y que entonces hay que vivir el día a día con mucha responsabilidad de vivirla bien, feliz, entera, al 100. ¿Cómo llegó el COVID a tu familia, Zoraida? Te dije que iba a ser natural, pero la verdad es que me cuesta trabajo, sobre todo después de haber escuchado al especialista antes de la entrevista, porque definitivamente estoy de acuerdo con ella en que hay que hablarlo para sanarlo. Fue la primera Navidad de pandemia en que decidimos irnos todos a Tlaxcala para aislarnos y estar seguros, pero pues iba el COVID con nosotros y fue un infectadero. Todos nos enfermamos. Me refiero a mis papás, mi hermano, mi cuñada, su hija chiquita, las cuidadoras de mi mamá, la cuidadora y yo. Y también familia que vive en Tlaxcala. Entonces todos nos enfermamos en diversos grados, con diversas manifestaciones. Mis papás se murieron. Mi hermana, que se contagió ya porque ella estaba en México, estuvo en terapia intensiva. Mi cuñado perdió sensibilidad por muchos meses. Y nos quedó a todos una gran culpa y un cambio de vida rotundo. Te abrazo, querida. Gracias. Una gran culpa. Sí, porque nos habíamos cuidado mucho. Empezó en marzo del 20 y llegó la Navidad y entonces supusimos que aislándonos en el campo, pues íbamos a estar más seguros. Habíamos tenido durante todos esos meses muchos cuidados para mis papás, que eran los más vulnerables, y se murieron de eso. Y los dolores fueron distintos, ¿sabes? Cada quien vivió el dolor de forma distinta, cada quien vivió las culpas de forma distinta y cada quien vio la muerte también de forma distinta. Yo, por ejemplo, la muerte de mi mamá la vi como, siempre he dicho yo esta frase, a mi mamá el COVID le ayudó a morir. Ella ya estaba muy enferma desde antes y tenía ganas de morirse desde antes y no podía. El COVID le ayudó, le acompañó. ¿Ella murió en tu casa? Ella murió en su casa, aquí en México, en su casa murió. Decidimos los hermanos que no haríamos más de lo que fuese posible estando en casa. Fue muy angustiante no tener medicamentos, no saber qué hacer. Los médicos no podían atenderte presencialmente, todo era por videoconferencia. No había oxígeno en todo el país, en toda la ciudad. Y con mi papá, a él sí lo pudimos hospitalizar. Murió en el Hospital General, una semana después que mi mamá.
Y con él el dolor fue aún más grande en mi caso, porque él era un hombre que estaba bien, entre comillas, físicamente, y con todas las ganas de vivir. Y en el hospital dicen los médicos que decía cada que pasaba un médico, oiga, si es necesario me intuba. Acuérdese que si es necesario me intuba. Pero era porque tenía todas las ganas de seguir adelante. Le animaba mucho que el vecino de la cama de al lado ya lo estaban dando de alta y no podía salir porque el hijo no conseguía un tanque de oxígeno para estar en casa. Pero dijo, si él está saliendo, seguramente yo ya voy. Y murió. No resistió. ¿Tú lo acompañaste al hospital? Yo lo acompañé. Yo lo llevé junto con mi hermano, lo ingresamos al Hospital General una noche. Me acuerdo que yo no sabía si estaba infectada aún e iba súper protegida. Y me despedí de él, le ponía su suétercito, se lo volvió a quitar. Él tenía mucho miedo porque no podía respirar, se sentía muy mal. Ya tenía como 10 días de haberse infectado y era imposible sostener que quedara en casa. Y con toda la esperanza lo ingresamos y obtuvimos un lugar, conseguimos que él pudiera tener una cama en el Hospital General que le pusieron, como sucedió con muchas personas. Nunca pudimos más hablar con él, le mandábamos videos, mi hermano podía hablar con él por videoconferencia. ¿Por qué él? Porque él fue de los primeros en salir de la enfermedad. Para cuando mi papá murió, yo ya estaba muy enferma, aislada en mi casa. Yo vivía sola y ya no tenía fuerza como para salir a la calle a ver cómo estaba él. Mi mamá ya se había muerto unos días antes. Con ella sí pude. Tuvimos en ambos casos la fortuna de enterrarlos. O sea, pude ver el cuerpo de mi mamá y que hiciéramos las exequias en su pueblo como es debido. Como ella quería. Como ella hubiera querido. Pero en el caso de mi papá yo ya no pude ir. Vi el sepelio por videoconferencia. Me apena muchísimo cortarte. Bueno, este es el absurdo de los tiempos. Discúlpame, por favor. Regresamos en un momento. Estamos escuchando el testimonio de la doctora en Derecho, Zoraida García Castillo, quien nos comparte, bueno, lo que su familia tuvo que enfrentar durante la pandemia. Zoraida, nos estabas diciendo que a tu mamá y a tu papá, a los dos, los pudieron llevar a enterrar a Tlaxcala. ¿Puedo preguntar cómo lo lograron? Y que eso era lo que ellos querían, pues regresar al pueblo, sí, a la tierra de su pueblo. Sí. Mi mamá era de Tlaxcala y mi papá de Guerrero. Pero mi papá quiso mucho ese pueblo en Tlaxcala, entonces lo logramos. Es un privilegio, yo lo reconozco. ¿Cómo se llama este lugar? La Magdalena Cuextotitla, y ese lugar está muy cerca de Calpulalpan, que es digamos, la ciudad más grande cercana ahí, en Tlaxcala. Magdalena Cuextotitla. Pues lo que pasó es que mamá murió en su casa y pudimos llevarla a su pueblo a enterrar. Y como ella hubiera querido, entera, sin ser incinerada, envuelta en un paño blanco y con una caja de madera. ¿Ella pidió Ella sí lo pidió siempre y se pudo. Todos estuvimos ahí, todos teníamos COVID. Y por eso nos sentíamos, fue como una liberación estar todos contagiados y saber que ya no pasaba nada. O sea, me acuerdo que mi sobrina, que tenía entonces 8 años, corría y decía, tengo COVID, estaba feliz, porque al fin podía quitarse el cubrebocas, abrazarnos, estar con nosotros, y nos sentamos todos juntos a ver cómo enterraban a mi mamá en el panteón. Mi papá para entonces ya estaba hospitalizado y a los 10 días murió. Eso fue un golpe fuerte porque teníamos la esperanza de que él viviría. Con mi mamá sabíamos que no lo iba a lograr porque era evidente, estaba muy débil. Y mi hermano cuenta que él fue una madrugada a reconocer el cuerpo, que pues se angustió. Yo soy muy previsora y ya tenía desde hace varios años comprados
pues paquetes funerarios para ambos y para varios nosotros en la familia, y ninguno funcionó. Porque las agencias funerarias no te daban servicio pronto, ni mucho menos traslados hacia el interior de la República. Pues una agencia funeraria que estaba muy cerca o está muy cerca del Hospital General se acercó con mi hermano y le dijo, yo le ayudo. Hizo rápidamente los trámites que se tenían que hacer, se llevaron al cuerpo en una carroza desde Ciudad de México y lo fueron a enterrar. Entonces, están ahí juntos, tenemos la certeza de que son ellos, porque también los cuerpos se confundían en aquel entonces, uno no sabía si realmente estaba enterrando a su ser querido o todos estaban siendo incinerados, y mucha gente tenía dudas de si realmente las cenizas que estaba recibiendo eran de su ser querido o ya estaban revueltas o eran cenizas de otra cosa. Nosotros sí los vimos. Algún día, pasado el tiempo, somos 3 hermanos, mi hermana y yo le preguntamos a mi hermano, ¿cómo sabes que ese que enterramos era mi papá? Me dijo, bueno, es que le tomé una foto, pero nunca se las he querido compartir. Y al año nos la compartió, que fue cuando surgió la duda, y tengo la foto. Es de esas fotos tan que me recuerdan a aquellas que se usaban, que se tomaban siempre a los muertos para tenerlas como de recuerdo, sobre todo en los bebés. Así tengo la foto de mi papá muerto y también tengo una foto de mi mamá muerta, y me da la certeza de que son ellos y de que están ahí. Y están bien. Por un buen rato me dolía ir a esa casa en Tlaxcala, porque ese fue el lugar en donde nos contagiamos. Pero ahora es el lugar de encuentro. Se ha vuelto el lugar de visita a los abuelos. Cuando vamos allá es como sentir que ellos viven ahí, sobre todo porque ahí está su tumba. ¿Ahí está? Su tumba. ¿Y cómo has ido trabajando todo esto que sucedió de esa manera tan de golpe? ¿Cómo has logrado poder hablarlo? Fíjate que el proceso de duelo yo lo fui viviendo con mucha anticipación respecto de mi mamá, porque ella se fue yendo antes con su enfermedad de demencia. Mi mamá dejó de ser ella mucho tiempo antes de morir. Y yo dejé de tener a la mamá con la que interactuaba, con la que hablaba, que me reconocía. Ya cuando murió poco me reconocía, pero tengo la satisfacción de haber estado con ella durante su delirio y previo a su muerte. No estuve cuando murió, porque nos fuimos todos a dormir y ella murió durante la noche, pero yo sabía que iba a morir y me despedí de ella y le hice sentir que estaba junto. Creo que con ella tuve un proceso de duelo muy afortunado. Y con mi papá no. Ese sí fue algo más doloroso porque lo llevé al hospital, sabía que tenía miedo. Yo no tenía miedo, yo pensé que él lo iba a lograr. Pero no me extrañó que hubiese muerto. Yo soy muy objetiva y creo que apliqué esa objetividad para cuando él murió, porque pensé, si él hubiese sobrevivido, lo habría hecho en muy malas condiciones. Habría quedado muy mal y su calidad de vida habría sido atroz. Y sin su esposa. Y sin su esposa. Entonces, qué bueno que se murió. En esas condiciones no habría sido digno ni feliz continuar con la vida. Y lo mismo pienso de mi mamá. Sin embargo, queda el dolor y la culpa porque uno pensaba que no era su momento y seguramente él no quería morir y no era el momento de morir para él, como mucha gente. Y hay cosas que te resuenan. Un domingo en la tarde, que fue cuando yo descubrí que tenían COVID, porque estaban muy enfermos. Un médico había dicho, no se preocupen, es cualquier gripita, pero resulta que no mejoraban. Entonces yo le hice a ella una prueba doméstica de COVID y salió positiva. Entonces mi papá salió corriendo a hacerse una prueba y salió positivo, regresaron. En la noche yo estaba con ellos y le dije, papá, no hemos comido. Nos sentamos a comer bien, abrió una botella de vino y los dos brindamos y él dijo, por la vida. Qué bonito. Esa fue la última vez que brindé con él. Siempre brindábamos muy gustosos. Entonces, creo que lo he trabajado pensando en todo lo bueno que viví con él, con ella, en lo mucho que los aproveché, la cercanía que tuvimos durante pandemia, porque yo me acerqué mucho a mi papá y a mi mamá en esos tiempos, éramos muy íntimos.
creo que ese privilegio lo tuve más que mis hermanos. Entonces, todo eso me ha ayudado a verlo ahora con mayor tranquilidad. Hace como 3 semanas o 4 fui junto con mi hermana a repintar las letras de su tumba. Y eso es muy sanador. Porque además dialogas con tus muertos y les dices, te estoy poniendo muy, como debe de ser, muy chulo tu lugar. Y escribo tu nombre, repaso los acentos, que son muy importantes, la puntuación, checo que estés bien. Entonces, los extraño también de una manera consciente, sobre todo a mi papá, que estaba más vivo y más presente antes de que se fuera, porque él era una persona que disfrutaba mucho mis logros. Entonces siempre decía, bravo con una conferencia que has dado, bravo con este nombramiento que tienes, bravo por lo que estás haciendo. Y entonces siempre que sucede algo bueno en mi vida, platico con él aquí inconscientemente, brindo por él, lo pongo en la mente, lo menciono y hago como si estuviera presente. Creo que esa es una manera de vivir el duelo. Discúlpame, tenemos un rinconcito de sugerencias de lectura. Me gustaría que después, si tú tienes alguna lectura que a ti te haya sido buena para el duelo, entonces vámonos con nuestra esquinita de lecturas y películas. Hace un año murió uno de los mejores escritores mexicanos, Álvaro Uribe. Justo el domingo pasado se le hicieron un homenaje en Bellas Artes y quisiera recomendarles su libro póstumo, El Tríptico del Cangrejo. Fue un diario que Álvaro lo fue escribiendo durante los 3 momentos en que tuvo cáncer en su vida. Pudo librarla 2 veces, la tercera fue fulminante. Es un libro tan extraordinario como la persona que fue Álvaro, y es un libro además lleno de amor y de solidaridad con su pareja, la poeta Teddy López Mills. La otra obra autobiográfica es El año del pensamiento mágico, de la escritora estadounidense Joan Didion, donde escribe la pérdida de su esposo, y en ese mismo momento ya su hija Quintana estaba grave, estaba muy enferma. Cuando Quintana muere, escribe Las noches azules. Y nos vamos ahora a la película Mi vida sin mí, de la cineasta española Isabel Coixet. Anne es una mujer joven, casada, con hijos muy pequeños, que recibe un diagnóstico terminal, y toda la película, es una gran directora, Coixet, es ir pensando cómo facilitarle la vida a su esposo y a sus hijos para cuando ella ya no esté allí. Querida Zoraida, ¿hay algo que tú hayas leído que nos puedas recomendar? Pues fíjate que ahora que me lo preguntas, yo recuerdo que durante pandemia, antes de que murieran mis papás, yo leí La peste, ¿no? Sí. Dije, tengo que leerla completa. Que además fue una época en la que también me puse muy creativa y pintaba. Y no es que uno dejara de tener ocupaciones, es que creo que buscabas tener espacios de saneamiento mental. Y el ver esa, o sea, el haber leído esa historia que es ficticia, pero que es muy real porque lo estábamos viviendo a la par, me hace entender que hay ciclos, que hay épocas en este mundo en el que de pronto caímos en peste, que hay muchos peligros que estamos corriendo y que quizás de pronto no hacemos conscientes. Lo que está pasando ahorita con la actividad del Popocatépetl, por ejemplo, pues es algo que nos tendría que tener en vilo, ¿no? ¿Qué diría tu papá si viera el programa? ¿Qué te diría? Bravo, hija. No creo. Se pondría orgulloso de que estuviera yo en cámaras, pero no creo que el tema le hiciera mucha gracia. Tu fuerza, ¿no? Siempre estuvo muy orgulloso de tu fuerza. Eso sí, aunque siempre también lo veía como por un lado bueno y un lado malo, porque él me veía la fuerza también como un defecto en el sentido de quizás no ser tan sensible. A veces los papás se equivocan, ¿verdad? En esas apreciaciones. Sí. Te abrazo mucho, querida.
Y te agradezco pues tu honestidad, tu valentía, tu cariño y que hayas decidido venir. Encantada. Te agradezco mucho la oportunidad y hasta prontito. Abrazamos a todos, porque este es un tema común, es un tema de todos. Pues hasta pronto entonces, con un vino tinto, juntas otra vez. Muchísimas gracias a Liora Stavchansky, a Zoraida García Castillo por la oportunidad de escucharlas. Gracias a ustedes por invitarnos a sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir platicando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.